silenciosa, porque es una patología que no produce nada. Es como la diabetes. Lo que pasa es que la osteoporosis produce un solo problema con el tiempo, la fractura. En cambio, la diabetes, cuando durante los 15 o 18 años primeros que no le pasa nada al paciente, luego de aquello cobra y comienza a presentar las complicaciones crónicas. Hilary está jugando con su cabello. Marcos. Parece que dígame, doctor. se ha levantado contenta Hilary. Está feliz. Está jugando con su cabello, se lo mueve. Creo que le van a servir el desayuno porque está contentísima. Bueno, sigamos. Entonces, la osteoporosis, ustedes han escuchado siempre osteoporosis. Y es un término que probablemente cuando uno está en formación no lo escucha nunca, porque nadie le para bolilla a esto. Yo les voy a comentar en pocos minutos verdaderamente lo que es la osteoporosis. Primero, que la osteoporosis es una enfermedad que se presenta más que todo pasado los 50 años de edad. Más frecuente en las mujeres. Más frecuente en las mujeres. Esta es una enfermedad de envejecimiento, aunque también hay casos descritos de osteoporosis en jóvenes, lo que se llama la osteoporosis juvenil. También existen osteoporosis secundarias, porque estas son las primarias. Existen las osteoporosis secundarias que son, yo diría, las más frecuentes y se deben especialmente, por ejemplo, a drogas, los corticoides, la levotiroxina, enfermedades que tienden a producir amenorrea, cirrosis hepática, diabetes mellitus. Todas son enfermedades que tienden a producir este tipo de situaciones clínicas. También es importante recordar que siendo la osteoporosis una enfermedad muy frecuente pasado los 50 años de edad, tiene factores de riesgo. Por ejemplo, ser una mujer blanca, Hilary. Ser una mujer delgada, Hilary. Y ser una mujer blanca, delgada y pequeña es característico de las pacientes que van a sufrir osteoporosis. Hilary tiene osteoporosis. Cuando se presenta la osteoporosis, la más frecuente es pasado los 45 años de edad en la conocida como posmenopáusica. Esta osteoporosis normalmente se presenta pasado los 45 años de edad y no es otra cosa más que durante los 5 primeros años de menopausia es la mayor pérdida de masa ósea que hacen las mujeres. Debo recordar a ustedes que hay un término que se utiliza muy frecuentemente en osteoporosis que se llama pico de masa ósea. Y el pico de masa ósea normalmente se alcanza hasta los 30 años de edad. Hasta los 30 años de edad usted gana el hueso. De ahí para adelante todo es pérdida. Otra cuestión interesante, le estoy dando solo tópicos, es que fisiológicamente la osteoporosis es un fenómeno natural que se debe sufrir en todos por envejecimiento, pero que por mecanismo de cierto tipo de interleuquinas y de cierto tipo de mediadores se altera la formación del hueso, que es hecha básicamente por el osteoblasto, y comienzan a predominar lo que se denominan los osteoclastos, que son los huesos que producen degradación. Y para esta relación o este balance neutro entre osteoclastos y osteoblastos, entre formación y degradación, conocido con el nombre de reabsorción, normalmente estos factores se estimulan y producen la pérdida de masa ósea. Yo les decía a ustedes que es una epidemia silenciosa. ¿Por qué? Porque normalmente no produce síntomas. Cuando un paciente va y le dice a José, doctor José, me duele la espalda, creo que es mi osteoporosis, usted dice, zafa de aquí que eso no es osteoporosis. La osteoporosis no produce dolor.
Lo que produce dolor son las complicaciones, la fractura, los asentamientos. Debo recordar a ustedes que son jóvenes pilas ahora, que tienen dos tipos de hueso, el cortical y el trabecular, que son los tipos de huesos que predominan dependiendo del sitio. El único sitio que tiene cortical y trabecular en mayor proporción es la muñeca. De ahí en cadera hay un tipo de hueso, en columna hay otro tipo de hueso. Predominante, o sea, no significa que no existan los dos tipos de hueso. Hay la predominancia. También es importante recordar que la osteoporosis es una patología que normalmente produce pérdidas millonarias a nivel de todo el mundo porque es una enfermedad incapacitante. Imagínense que les produzca fractura de la cadera a una mujer o fractura de la columna. ¿Qué queda esa mujer incapacitante? No puede trabajar y no puede producir. Y tiene que ser mantenida por el Estado. Entonces es una enfermedad que tiene incapacidad laboral e incapacidad funcional. Recuerden ustedes que el sitio de transición de nosotros en la columna entre el peso y el no peso es el D12, que es el sitio, el D12 me refiero a la dorsal 12, ¿no es cierto? Es el sitio más frecuente de fractura osteoporótica. Y el otro es el de la cadera, especialmente de la cabeza del fémur, con desplazamiento. Yo sé que en otros grupos ni siquiera les dan a oler este tema. Pero yo creo que nosotros, como hemos llevado el curso, hasta verdaderamente hemos tenido hasta la oportunidad de ver cosas que no han visto los demás. Entonces, yo creo que también les pasé algo ahí ayer estuve llegando un poco, voy a llegar otro poco. Andrea, revisa el ese para ver qué es lo que falta, me da una lista y yo ya lo lleno. Y voy a intentar ver el suétercito porque está haciendo calor, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Bueno, entonces, Patricia me ha puesto una foto de ella, no me ha puesto su... ¿Está bien? Sale ahí. ¿Usted estuvo ayer en endocrino? Sí, doctor, llegué tarde. Bueno, ayer en endocrino, nosotros, ¿qué es lo que vimos ayer, saben? Estamos hablando del cáncer de tiroides, de los carcinomas. Hablamos del carcinoma, de las gamografías, de las TBS recombinantes y todo ese tipo de cosas. Bueno, asimismo, el cáncer de tiroides también puede producir osteoporosis. Las metástasis producen osteoporosis. El hipertiroidismo produce osteoporosis. Cuando las niñas tienen amenorrea y tienen actividad sexual, dicen, mejor que no vea regla, porque así puedo tener relaciones sexuales y no me embarazo. La amenorrea produce osteoporosis. ¿Ya? Los corticoides, muchas drogas producen osteoporosis. Cuando ya llegan a los 45 años de edad, llegan como la muñequita calcibón. ¿Sí? Linda la muñequita calcibón, ¿no? La soplan y se fractura. Entonces, esta enfermedad normalmente cuyo diagnóstico clínico se lo hace por un examen que se llama la densitometría. En la densitometría, que es un método radiológico
que se llama DEXA, es el que ustedes tienen que pedir, DEXA. Ese es el método diagnóstico. Sirve para el diagnóstico. Pero actualmente existen lo que se conoce como el nombre del FRAX. ¿Ustedes saben lo que es el FRAX? Yair, ¿tú sabes lo que es el FRAX? ¿Has escuchado ese término? El FRAX no era el riesgo para poder sufrir Así es. pues, o sea, Así es, Marcos. El FRAX es factores de riesgo que se toma para osteoporosis en 10 años. Nosotros, un grupo de médicos guayaquileños que formamos una asociación que se llama AES, de la cual funjo ser presidente, publicamos los delineamientos del FRAX en nuestro país. Entonces ya tenemos en nuestro país FRAX, que es un delineamiento, nombre, edad, sexo, drogas, y se van sacando puntos y se va poniendo la posibilidad de este paciente que tiene para sufrir dicha enfermedad. Ya se los voy a buscar y se los voy a pasar, para que ustedes tengan también este cuestionario y lo puedan saber. Entonces, uno tiene el paciente más de 50 años de edad, si es fumador, si es tomador, si ha tomado corticoides, si tiene enfermedades, y entonces determina el FRAX, el riesgo de fractura, como dijo Marcos David. El riesgo de fractura que tiene este paciente en 5 o en 10 años, dependiendo de cuándo ustedes lo hagan. Y una vez que tienen esto, pasan a hacer un examen en la forma diagnosticada que se llama el DEXA. Dexitometría axial. El DEXA que se debe solicitar es el DEXA de columna y de cadera. Cuidado, ponen total. Si ustedes le ponen total, les hacen la suma de esto. Y si están con un amigo que les da un porcentaje, entonces les va a dar más porcentaje. Entonces todos los médicos piden las 3 cosas, total, porque les dan dinero por este tipo. Usted debe pedir columna, donde hay un tipo de hueso, y cadera. Recuérdense que el único sitio donde existen las dos, así en una forma proporcional, es la muñeca. Bueno, entonces, ¿cómo defino osteoporosis? El diagnóstico es básicamente radiológico. Pero puede ser que haya signos indirectos en la radiografía simple convencional. Si un paciente le llega a Carlos Vera y le dice, doctor, me está doliendo la espalda, Carlos le pide una radiografía de la columna y ve la columna. Y se da cuenta primero el espacio que existe entre vértebra y vértebra. Dice, mira, tu columna está normal, el espacio es bueno. Y busca en los bordes si existen picos. Los famosos picos, que ya los vamos a ver en artrosis. Y luego también uniones, vetas de uniones que se llaman espondiloartrosis. Y entonces dice, no, este paciente tiene artrosis, por eso le duele la columna. Y le miran el color a esto. Si el color es muy claro, se llama imagen en espina de pescado. ¿Ya han visto las espinas del pescado que son como plomitas, claritas, y que son translucientes, dejan ver de un lado para otro? Eso se llama osteopenia. Y ahí ustedes diagnostican osteopenia. Radiológica, no es diagnóstica.
Si tuvieran que esta es su columna, y esto es lo que ustedes tienen que ver, y sucede que en la D12, que es la de aquí, la que viene aquí, este es D12, y luego viene la L1, existe esto, significa que existe un asentamiento vertebral de D12 a L1, y eso se llama fractura o se llama osteoporosis. Entonces, si se ve, este paciente tiene osteoporosis, sin hacerle la densitometría, que es la forma de diagnosticar. Y la otra es que estas vértebras se transformen en vértebras pequeñas, disminuyan su tamaño. Al disminuir su tamaño, caen sobre la otra encima y entonces se produce lo que se llama fractura o asentamiento vertebral. Y eso es lo que radiológicamente también pueden tomar una radiografía de la cadera, que es una cadera medio chanfle, ¿ya? Y entonces aquí está la cabeza y entonces ustedes encuentran la cabeza que está partida en dos, el paciente grita del dolor y lo que tiene es una fractura en el acetábulo, normalmente aquí que tiene una fractura. Entonces eso es característico de la densitometría, de la osteoporosis. Entonces ella no tiene ninguna razón de pedirle un examen adicional, ¿no? Y el problema es que la densitometría lo que busca es la relación entre el pico de masa ósea de los jóvenes y el pico de masa ósea de los ancianos o del paciente que se está haciendo la densitometría. Y escribió dos scores, el Z-score y el T-score. El uno con relación a la misma edad en los jóvenes y el otro es comparando la edad que se está haciendo con los viejos o con el paciente que se está haciendo con los jóvenes, perdón. Entonces tienen los dos aquí. Este es importante para la osteoporosis juvenil. Este es importante para la osteoporosis de la gente de más de 45 años de edad. Ya revisaremos algo de densitometría en algún momento. ¿Alguna duda hasta ahí antes de poder continuar? Annie, ¿alguna pregunta? Yair, ¿alguna pregunta? No, doctor. Una pregunta. Dígame. ¿Por qué se cree que los anticonceptivos aumentan el riesgo de osteoporosis? ¿Perdón? ¿Por qué se cree que los anticonceptivos aumentan el riesgo de osteoporosis? Yo no he dicho eso. Jamás. No, pero yo lo he escuchado, por eso le pregunto. Jamás de los jamás he dicho eso. Pero ya vamos a hablar de la terapéutica. Yo bien que los anticonceptivos... ¿Qué pasa con los anticonceptivos? Cuando usted da los anticonceptivos, ¿qué inhibe? El GnRH. ¿Sí? El GnRH. Y al no producirse GnRH, no trabajan los ovarios. Ni se produce estradiol, ni se produce progesterona, que son la base circunstancial para la protección del hueso. Si usted bloquea esto y solo actúan los anticonceptivos, ¿qué está pasando? El organismo está sufriendo. Entonces puede coger el riesgo de hacer osteoporosis. ¿Sí? Ok. Ya, doctor, gracias. Doctor, una pregunta. Dígame. Las personas que sufren de escoliosis o otro tipo de deformidades de la columna también tiene una mayor frecuencia de sufrir osteoporosis. Hubo osteoporosis, claro, por supuesto. Todos los que tengan deformidades de la columna pueden tenerlo. Esto es importante por nuestros padres, por nuestras madres, nuestras abuelas, que normalmente los que tienen todavía abuelas, como los Lady, como Luis, como Diana, como Melissa, entonces esto es importante saberlo. ¿Cuándo se llama osteoporosis? Cuando se tiene menos 2.5 desviaciones estándar por encima del normal, es decir, el paciente tiene 2.6. Se habla de osteoporosis, ya vamos a ver la clasificación, pero eso se llama osteoporosis. ¿Cuándo se llama osteopenia? Cuando va entre menos 1 y menos 2.5 desviaciones estándar. Ahí se llama osteopenia.
Y cuando tiene -1, se llama normal. Diana, ¿hasta qué edad se forma el pico de masa ósea, Diana? 30 años, doctor. Perfecto, Diana. Zoila, ¿cuándo es la mayor pérdida acelerada de hueso en la mujer? A partir de los 45, después de la menopausia. Los 5 primeros años de la menopausia, porque puede ser que esta mujer comience la menopausia a los 50. El otro día tuve una mujer que a los 55 años dio la última regla. Como ella decía, doctor, estoy papelito, porque obviamente tengo 58 y recién estoy como de 20. Andrea, ¿está escuchando? Usted no es delgada, blanca y pequeña, ¿no? No, doctor, mis cachetes me delatan. ¿Qué habrá querido decir con eso, Arlan? O calla mejor. ¿Y por qué los pacientes que tienen sobrepeso u obesidad tienen menos riesgo de tener osteoporosis? ¿Me podría contestar alguno de ustedes? Ángelo, quizás. Diego, Justin, Michael, Franklin, Odalis, Gandhi, Patricia, Ariana, Carolina. Daliana, ¿usted podría contestar por qué los gorditos no tienen osteoporosis? Puede ser porque el peso es como que les protege o algo así. Causa, motivo, razón o circunstancia. Porque cuando el paciente tiene obesidad, los estrógenos se depositan en las grasas y entonces comienzan a liberarlo gradualmente y evitan hacer osteoporosis. O sea que el ser gordito de todas maneras tiene su protección contra esta enfermedad. Aunque el ser gordito tiene la posibilidad de ser diabético, hipertenso, dislipidémico, la presencia de cáncer y la presencia de artrosis severa. Entonces, 5-1, prefiero y pasar al grupo de Ariana, ser delgada, mantenerme fit. Natalie, ya se despertó Natalie. Doctor, estoy despierto desde temprano. Es una broma, Natalie, esa que está ahí. Entonces, densitometría es cuando se tiene -2 desviaciones estándar en la densitometría en el DEXA. Osteopenia cuando va entre -1 y -2.5 y -1 es normal. Esa es la forma de diagnosticar osteoporosis. El único factor de riesgo es la fractura. Cuando aumenta la fractura, aumenta la posibilidad de morirse en los 6 próximos meses y aumenta la imposibilidad y la incapacidad laboral y funcional. ¿Por qué? Por ejemplo, alguien que tiene una fractura de cuello de fémur, ¿qué le pasa? Se deprime porque ya no puede hacer lo que hacía antes. Y esa depresión la lleva probablemente a cometer errores. Bueno, ahora sí, borremos todo y hablemos en serio ahora sí de osteoporosis. Un mensaje de que sincronice mi celular. Bueno. ¿Sí se ve eso? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Osteoporosis es una enfermedad esquelética, sistémica, caracterizada por disminución de la masa ósea y desorganización de la microestructura del tejido, teniendo como consecuencia aumento de la fragilidad. 3 cosas interesantes.
Es una enfermedad sistémica caracterizada por disminución de la masa ósea, desorganización de la microarquitectura y aumento de la fragilidad ósea. Son las tres características de los pacientes que tienen osteoporosis. Hay menos masa ósea, está desorganizada la microarquitectura del tejido óseo, teniendo un aumento de la fragilidad ósea. ¿Por qué? Porque hay una disminución de la resistencia ósea. Pregunta Odalis, ¿es lo mismo osteoporosis que osteomalacia? No. ¿No? ¿Y qué es la osteomalacia? Se los dejo como lección. Chaval le dice, justamente ahora que estoy con este vestido rojo me viene a preguntar esas cosas. Bueno, sigamos. Entonces, eso es lo más primero, lo más importante. Enfermedad sistémica caracterizada por disminución de la masa ósea, alteración de la microestructura y consecuencia aumento de la fragilidad ósea, teniendo como cuenta la resistencia ósea disminuida. Anterior. Es que por acá está lloviendo y está lloviendo bien. ¿En qué consiste la osteoporosis? La osteoporosis se basa en dos cuestiones interesantes. El osteoblasto, que es el formador del hueso, y el osteoclasto, que es el destructor del hueso. Entonces, si nos vamos acá, el osteoblasto forma el hueso como una línea de cemento, se comienza a formar el hueso y se forma lo que se denomina la unidad remodeladora del hueso por los osteoblastos. El osteoclasto normalmente son células de revestimiento que aumentan la resorción y la activación. El osteocito aumenta la resorción y produce la pérdida de la masa ósea. Miren cómo el osteoclasto se comienza a comer como en dibujos animados cuando están jugando esos jueguitos y se comienza a comer todo el hueso. Y deja una cavidad activa para que se formen los osteoblastos y los osteoblastos comiencen a llenar otra vez con cemento o formando verdaderamente otra línea de hueso. Esto se llama la resorción. Y la formación en los pacientes que tienen osteoporosis está alterada. Esta línea está alterada. Existe mayor resorción que formación. Y entonces el hueso altera su microarquitectura, se hace fácil la fragilidad y disminuye la consistencia de este hueso. Normalmente el hueso, las hormonas tiroideas, en la formación intervienen, pero más que todo intervienen en la reabsorción porque produce pérdida de la masa ósea. El PTH favorece la reabsorción de la masa ósea. La calcitonina, que no tiene que ver mucho, inhibe la reabsorción o la formación. La vitamina D entra en la fase de mineralización y luego tenemos un sinnúmero de drogas que normalmente tienen que ver en este tipo de formación de los huesos. La OMS en el año de 1993 definió la osteoporosis, como ustedes ya lo conocían, enfermedad sistémica caracterizada por disminución de la masa ósea y un deterioro de la microestructura del tejido óseo que incrementa la fragilidad con el consiguiente aumento de fractura. En el 2001
se dice que la enfermedad esquelética es caracterizada por una disminución de la resistencia ósea que predispone a mayor riesgo de fractura. En los dos se dice lo mismo, porque la alteración de la masa ósea, la alteración de la microestructura y la alteración de la consistencia conlleva a que disminuya la resistencia y se predisponga a la fractura. O sea, dijeron lo mismo, pero en otras palabras. ¿Cuáles son los componentes de la calidad de la calidad ósea? La densidad mineral ósea es la que mide la densidad mineral ósea. La microestructura ósea es un score trabecular, bone score técnica de imagen que evalúa el estado de microestructura trabecular y microindentación de la tibia. Tan importante un componente como el otro, el TBS bajo y una densitometría normal tiene mayor riesgo de fractura que pacientes con TBS normal. Bueno, esto es básicamente para explicar el FRAX, que luego lo veremos. Epidemiología. 35% son mujeres mayores de 50 años. 52% son mujeres mayores de 70 años. 8% son varones mayores de 50 años, relación mujer-varón 3 a 4 sobre 1. Menos del 30% de los pacientes son diagnosticados y menos del 10% son tratados. Por eso existe tanta fractura. Una fractura vertebral aumenta 5 veces el riesgo de otra y 2 el riesgo de fractura de cadera. La mortalidad en la fractura de cadera es de 5 a 10 en un mes y 30% al año. Más del 10% de los supervivientes quedan incapacitados y con gran dependencia. 50% queda inválido. ¿Estamos claros? ¿Por qué es importante saber? Imagínense que sean nuestros padres y estén en silla de ruedas por características, no verlos diagnosticados de una forma adecuada. Entonces, poco a poco yo quiero que vayan entendiendo el por qué es importante conocer sobre osteoporosis. Ya probablemente los que ven endocrino van a ver en endocrino osteoporosis. Yo cuando toco el final del calcio veo así mismo osteoporosis. Un pelín para que ustedes tengan, ¿no? Tomamos un poco de respiro, sigamos. La raza blanca es mayor que la raza negra, el género femenino es mayor que el masculino. Las fracturas de cadera se asocian con una elevada incidencia de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar, y una tasa de mortalidad entre 5 a 20% durante los primeros meses tras la cirugía. Eso lo dice Harrison en la 17ª edición. Para que ustedes vean lo importante de saber este tipo de patologías. Factores de riesgo de las fracturas osteoporóticas. Factores que no se modifican, antecedentes personales, fracturas como adultos, fracturas de familiares de primer grado, sexo femenino, edad avanzada, caucásica, dementes, consumo de tabaco, los pacientes que son delgaditos, déficit de estrógeno, potencialmente modificables, no consumo, bajo peso, porque déficit de estrógeno, menopausia precoz o que le hayan sacado los ovarios, amenorrea premenopáusica prolongada mayor de 1 año, bajo consumo del calcio, alcoholismo, alteración de la agudeza visual, caídas recurrentes, actividad física inadecuada, mala salud y fragilidad. Factores de riesgo no modificables, potencialmente modificables. Aquí está el déficit de estrógenos y está la menopausia precoz. La remodelación del hueso se logra gracias a 2 tipos de células. A los osteoblastos, que producen la matriz ósea, osteoblastos, producen la matriz ósea, hueso nuevo. Y osteoclastos que la reabsorben, hacen el huequito para dejarlo listo, le limpian todo como bachagnón y le van dejando listo para que el paciente se pueda llenar otra vez ese huesito.
La remodelación ósea, que así se conoce el mecanismo por el cual la estructura ósea se mejora o se estabiliza, repara las microlesinas óseas para conservar la resistencia del esqueleto, obtener calcio del esqueleto para conservar la concentración sérica de este ion. La remodelación puede ser activada por lesiones óseas microscópicas resultantes de descargas excesivas o acumuladas, principalmente el peso. Si bien es cierto que el peso protege contra la osteoporosis, el peso aumenta la incidencia de fracturas de cadera y daños en las rodillas por osteoartrosis. Todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Factores de riesgo, variables dicotómicas, no dosis de glucorticoides, no dosis de tabaco, no causas de osteoporosis secundaria, infraestima el factor de riesgo de osteoporosis primaria mayor. Screening desométrico. Aquí hay que hacerle la densitometría a las posmenopáusicas y varones mayores de 50 años, aquellos que tienen antecedentes de fragilidad, enfermedad subyacente, tratamiento con corticoides. Bueno, esto no lo vamos a poner ahí. La densitometría mineral ósea es un buen indicador de riesgo de fractura. El T-score, ¿qué es lo que mide? Compara la población normal, joven, mismo sexo y raza, y el Z-score respecto a la población normal, misma edad y sexo, con el premenopáusico y varón mayor, menor de 50 años. Normal menos de 2, normal menos de 1. Y aquí está el T-score. La densitometría ósea es un factor de riesgo y no una enfermedad. Existe densidad minerales óseas normales en pacientes con fracturas vertebrales por fragilidad. 40% de las fracturas osteoporóticas primarias en la densidad mineral ósea, osteopenias normales. La densidad mineral ósea se mide por la densitometría, que busca el T-score y el Z-score. Probablemente para ustedes esto es nuevo y tenemos que revisar. A todos los pacientes hay que pedirle hemograma completo, velocidad de microsedimentación, ferritina, calcio, fósforo, creatinina, fosfatasa alcalina para descartar una enfermedad que se denomina Evelyn, enfermedad de Paget. ¿Qué es esa enfermedad de Paget? ¿En qué andaba Simón Bolívar? Andaba en un animal que tenía 4 patas y tenía una cola. Angeli, parece que usted sabe, Angeli. Le preguntamos a su amigo Marcos. Marcos. Hola. En primer lugar, el Paget es una enfermedad de los huesos. Gracias, Patricia. Es una enfermedad que normalmente se presenta en gente del Mediterráneo o en cierto tipo de razas, los ascanabis de los griegos. Y se presenta con daño óseo. Y tiende a producir una fosfatasa alcalina como de 3.000 o 4.000. Se presenta con dolor óseo una fosfatasa alcalina de 4.000. Usted ve una fosfatasa alcalina de 4.000 dice, o tiene un cáncer de hígado o tiene una metástasis. Pues no. Tiene unas imágenes líticas, unas imágenes lesionales que se llaman enfermedad de Paget. No es característico en nuestro medio, es más característico en el Mediterráneo como en Barcelona y en España. Doctor, también estos pacientes tienden a hacer insuficiencia cardíaca. Estos pacientes hacen de todo porque producen un sinnúmero de problemas. Incluso produce manifestaciones en lo que es las mamas de las mujeres. Hay que pedir PTH, TSH, T4 libre, vitamina D, creatinina, calcio, cortisol y morir de 24 horas. Entonces yo dejo esto y les digo aquí lo siguiente. Cuando yo tengo un paciente que tiene osteoporosis,
y ya lo estudié por la densitometría, ya tengo menos 2.5, tengo que buscar la causa de estos pacientes. Y entonces, descarto con medidas generales, hemograma completo para ver si no está anémico, los leucocitos y todo. ¿Por qué? Porque enfermedades como leucemia, linfomas tienden a producir osteopenia, enfermedades hematológicas, neoplásicas y todas las neoplasias. Investigo calcio, fósforo, PTH, magnesio. ¿Y por qué investigo esto? Calcio, fósforo, magnesio, para descartar de que no tenga un hiperparatiroidismo primario que es causante de la osteoporosis. Acuérdense que el hiperparatiroidismo primario se presenta con osteoporosis. Y también solicito fósforo y vitamina D para descartar que el paciente no tenga osteomalacia, que es característico del fósforo y de la vitamina D. Pido cortisol para descartar Cushing. El Cushing produce osteoporosis. Muchas veces, si tiene la característica de acromegálica, le pido TH para descartar la acromegalia porque produce osteoporosis. Le debo pedir a este individuo TSH y T4 porque el hipertiroidismo tiende a producir osteoporosis. Si tiene bocio, descarto cáncer de tiroides porque el cáncer y el tratamiento con levotiroxina tienden a producir este tipo de patologías. Eso es lo que normalmente uno hace en la investigación. En otras partes del mundo existe lo que se llama el screening metabólico óseo, donde se piden más de 24 cosas en el examen. Se pide la relación albúmina-creatinina, la relación fósforo-orina, fósforo-filtración glomerular, la pérdida de calcio en orina, la pérdida de magnesio en orina, el PTH, la pérdida de magnesio en orina. Se llama screening metabólico para poder determinar cuál es la causa que está produciendo la osteoporosis, para saber si la osteoporosis es una osteoporosis de bajo remodelamiento o de alto remodelamiento. Son términos que ya ustedes van a leer cuando revisen osteoporosis. Bajo remodelamiento y alto remodelamiento. Sigamos. Una vez que uno tiene el diagnóstico establecido, pues lo único que queda pues, en estos pacientes es realizar el tratamiento. Y el tratamiento consiste en tratamiento primario y en tratamiento secundario o específico. Déjenme recoger un poco de agua porque estoy con sed. Bueno, mientras caminaba a ver lo que están leyendo, más o menos. La prevención primaria son los hábitos dietéticos, lácteos, 3 raciones al día, fibra, disminuir las grasas, cafeína, alcohol y tabaco. Ejercicio regular, caminar, evitar ejercicios de carga por el miedo a la fractura, exposición moderada al sol para impedir los cánceres de piel, pero acuérdense que la vitamina D se absorbe por intermedio del sol.
evitar caídas, detectar enfermedades concomitantes, menopausia precoz, cirugía, menorrea, y luego viene el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico básicamente es cuánto podemos dar por fragilidad independiente del valor de la densidad mineral ósea, valorando los factores de riesgo en lo que se llama el FRAX, valorar en menopausia precoz y osteopenia intensa en la mujer joven. ¿Cuáles son los medicamentos? Ustedes están viendo aquí los bifosfonatos, los moduladores y el denosumab, la teripartida y actualmente otro tipo de drogas que ya vamos a comentar. Bueno, antes de hablar de esto, me decía una de las jóvenes, creo que era Carolina, que me decía los estrógenos. En la escuela española, en los años 80, el profesor Santiago Palacios fue uno de los pacientes, decía, ¿cuál es la causa más frecuente de osteoporosis? Porque él lo tuve oportunidad de escuchar 2 o 3 veces porque en el mismo hospital donde yo hice el posgrado, él trabajaba y él era la opinión número 1 en el mundo en el tratamiento de osteoporosis con estrógenos. Y él decía lo siguiente, ¿cuál es la causa más frecuente de osteoporosis? Todos los sabiondos que éramos nosotros los estudiantes decíamos la posmenopáusica. Perfecto. Y nos acostaba y decía, ustedes son unos genios. Y después decía, ¿y por qué se forma eso? Porque se pierde la acción de los estrógenos que son protectores de los huesos. Perfecto. Hasta ahí van 1 sobre 1 millón. O sea, están activando sus neuronas, nos decía. Tercera pregunta. ¿Por qué tengo que dar otro tratamiento si lo que le está faltando son los estrógenos al paciente? Y saltamos los que estudiamos. Decíamos, no, los estrógenos tienen receptores en el útero y en las mamas y puede aumentar la incidencia de cáncer de mama. Muy bien, decía. Yo tengo, decía, 18 años dando estrógenos y mejoran la calidad de vida y mejoran la función cardíaca. Y no había como discutir porque nosotros no tratábamos ese tipo de cosas. Ahora los estrógenos no están indicados, pero en aquella época los estrógenos eran la droga de elección en los pacientes que tenían osteoporosis. ¿Por qué? Porque lo que hacías era reemplazar lo que les estaba faltando. Y realmente el efecto era espectacular. Yo creo que por eso se dejó de utilizar. Porque le dábamos mejor calidad de vida a las mujeres. Con estrógenos la mujer se volvía quinceañera. ¿Qué le pasa a una mujer cuando entra darling a la menopausia? Se engordan. Las relaciones dolorosas se vuelven un martirio porque se seca la vagina. Les disminuye la libido sexual. Les comienza a aparecer gastritis, se les sube la presión. Se deprimen, le gritan a todo el mundo. Y entonces, cuando tomaban estrógenos, le mejoraba la calidad de vida para la persona. La mujer se volvía activa, parecía un avión, caminaba de un lado para otro, saltaba, brincaba, bailaba, hacía de todo. La actividad sexual aumentaba hasta niveles inconmensurables. Y su pareja, que era el esposo, que estaba por los 55, 56 años, quería dormir, y ella no quería dormir, si ella estaba como diabetes. Entonces, Ángelo, comenzaron los problemas. Comenzaron los cachos por la derecha y los cachos por la izquierda. Y se hicieron los estudios y demostraron que aumentaba la incidencia de cáncer de mama y de cáncer de útero. Y los comenzaron a sacar del mercado. Por eso es que Carolina, cuando usted me hizo la pregunta, no se la contesté total, pero ahora ya en parte ya usted sabe por qué realmente los estrógenos no es que producen pérdida de masa ósea. Lo que pasa es que cuando usted utiliza
anticonceptivo en una mujer joven, lo que le está produciendo es una ficticia amenorrea, porque la paciente menstrua, pero sus menstruaciones son anovulatorias porque está tomando anticonceptivos. Y entonces eso podría perder masa ósea. Pero en cambio, como acá no tiene estrógenos, lo que comienza a reemplazar lo que falta y la mejoría es seria. La masa ósea aumentaba, la densitometría mejoraba, la calidad de vida de la mujer aumentaba, pero los estrógenos asociados con los progestágenos son trombogénicos y por lo tanto aumentaban el riesgo de trombosis y aumentaban la incidencia de aumento de cáncer de mama y de cáncer de útero. Les digo que hasta actualmente, 2021, la pelea sigue, los de la derecha con izquierda. Pero bueno, es un dato que ustedes tienen que saber para que realmente cuando revisen, Tomás, cuando revises, ya sepa en qué estás dispuesto. Entonces, debido a que nos estábamos quedando sin armas, surgieron unos medicamentos que se llaman los bifosfonatos. Los bifosfonatos, a base de drogas de la unión de dos sustancias fosfóricas, son drogas de primera elección. Se administran de una forma especial, en ayunas, 1 hora antes del desayuno, tomando con bastante agua y no tomando ningún tipo. Hay que evitar tener problemas. Está comprobado que algunos bifosfonatos producen osteonecrosis de la mandíbula. En casos esporádicos, producen osteonecrosis de la cadera. Comprobar la función renal e ingesta adecuada de calcio y vitamina D. Se decía o se dice que solo se debe dar 5 años, porque luego la calidad de hueso que forman los bifosfonatos tiende a producir osteomalacia. Actualmente esto está cuestionado y se cree que se puede dar bifosfonatos mucho mayor tiempo. Y aquí tenemos un sinnúmero de bifosfonatos. Risedronato, alendronato, ivandronato, soledronato, falta el pamidronato, el celedronato y todos los terminados en dronato. ¿Cuál es el que más se utiliza en el mundo? Actualmente el soledronato, porque se aplica una vez al año, intravenoso. Disminuye riesgo de fractura vertebral y mayor y de cadera, Pero los estudios son a largo plazo, no han demostrado la efectividad que uno quisiera. Pero este es el que más fácil utilizarlo, porque todos los bifosfonatos producen un reflujo gastroesofágico severo en el paciente, severo. Entonces, no se debe utilizar cuando el paciente... Y es una herramienta para utilizar en los pacientes que tienen mieloma, leucemias y linfomas para evitar que el corticoide que se utiliza tienda a producir osteoporosis y fracturas. Este es el que más se utiliza. En los estudios, el que mejor ha producido estudios se llama alendronato, de 70 miligramos, una vez por semana. Este es oral, este es intravenoso. Igual que este disminuye el riesgo de fractura vertebral y de cadera. El risedronato actualmente se utiliza muy poco. Y tenemos también el ivandronato, que es el más popular. Se da una vez al mes o se pone inyectable cada 3 meses.
pero solo actúa sobre la vértebra, no trabaja sobre la cadera. Y sus resultados en los hallazgos histomorfométricos dan mucho que desear y algunos autores los han sacado de las guías porque verdaderamente no tiene el efecto que nosotros queremos de este grupo de pacientes, aunque es el que más se utiliza, porque se da una vez por mes. La teriparatida, que es la PTH, aumenta la masa ósea, disminuye las fracturas vertebrales y no vertebrales, indicaciones de osteoporosis posmenopáusica en mujer con alto riesgo de fracturas, especialmente en pacientes con glucocorticoides. Actualmente ha salido del mercado. Y tenemos los moduladores, conocidos como los SERS, dos tipos de moduladores. Los moduladores que actúan sobre los receptores de estrógenos y los receptores que actúan sobre los anticuerpos monoclonales. El más utilizado actualmente es el denosumab, cada 6 meses subcutáneamente. Cada 6 meses subcutáneo. El denosumab es otra droga que verdaderamente todavía no se ha demostrado sus efectos, pero se utiliza como pan de dulce todos los días. Bueno. Es necesario que ustedes sepan este tipo de cosas para que se familiaricen con nombres y sepan. Cuando les pregunten un T-score, una Z-score, y ustedes dicen, pero no, esto es así, no, usted lo que tiene es esto. Usted lo que tiene es menos 2.4, perfecto. Usted es mujer flaca, delgada, blanca. No, usted tiene que hacer tratamiento. Le vamos a mandar a poner soledronato una vez por año. ¿Por qué? Porque le preguntó que esta mujer lo que tenía era reflujo gastroesofágico. Déjeme ver si tengo algo acá con relación a la terapéutica. El ácido alendrónico, claro, es lo mismo. El alendronato es el mismo, es el mismo. Es el mismo. Déjeme examinar mi computadora. One day. Mi computadora. Este tipo. Descarga, abre las descargas. En documentos. Pregunta. ¿Perdón? Una pregunta. Claro, todas las que usted desee. Si se la puedo contestar. Usted había mencionado que para, se solía dar estrógenos para el tratamiento de la osteoporosis en las mujeres, pero generaba cáncer. ¿En cuánto tiempo desarrollaba el cáncer? Buena pregunta. Buena pregunta. Y espérate un segundito porque por algún motivo espérate un segundito, ya te lo comento. Déjame ver que tengo un problema con como dijo una vez un amigo, el internet. Bueno, mientras este me responde, eso después, cuando se llegó a demostrar esto, lo que hacía la gente era el estudio de los receptores a nivel de la mama y del útero.
y con eso se podía medir, saber si verdaderamente había la incidencia o no había la incidencia del problema. Por ejemplo, Angelique llega a tener osteoporosis. Entonces va Luisa a tu consulta. Dice, Luis, tú que siempre hacías preguntas en osteoporosis, te debo preguntar. Entonces tú le preguntas en historia clínica y le haces el FLAX. Y le preguntas antecedentes, sí, mi mamá tuvo cáncer de mama, mi abuela tuvo cáncer de útero, entonces eso ya es una contraindicación, ya no le puedes dar. Pero si dice que no tiene nada, entonces le mandaban a hacer determinaciones de receptores en mama para saber la incidencia. Y cuando no se podía mandar a hacer eso, se daba FISH de 6 meses, de 3 a 6 meses de tratamiento con estrógeno y luego se suspendía para ver la aparición de una masa. Y se estaba constantemente vigilando con ecografías y vigilando con ecografías uterinas. Yo una sola vez vi el caso de una mamá, de una señora que tuvo como a los 18 meses, después de utilizar estrógeno por 6 meses, que tuvo un aumento, tuvo un cáncer de mama. Porque a ella el ginecólogo le hizo la mamografía antes y a los 6 meses, y a los 6 meses no tenía nada. A los 14 meses le volvió a hacer y vio una imagen chiquitita y dijo, no, eso no es nada. Y a los 18 meses tenía una masa grande, la biopsiaron, tenía un adenocarcinoma. Le dieron tratamiento, le hicieron mastectomía, le dieron un tratamiento y ahora tiene un adeno del otro lado. Ya la volvieron a operar de la otra mama. Entonces, si fuera mi mamá o fuera mi hermana, yo le diría, mira, mi hijita, no tome eso. ¿Ok? Entonces, no, el tiempo es invariable, en eso no se lo podría decir. Recuérdense que los bifosfonatos producen mucho, déjenme ver si apareció. Déjenme ver si que apareció o no apareció lo que yo tengo que ver. Bueno, simplemente que, si ven esa imagen, ¿no? Sí, sí se ve. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, ahí está esa imagen que quiero que vean primero. De abajo hacia arriba, medidas generales no farmacológicas, estilo de vida, ejercicio, consumo de tabaco, alcohol y dieta. Prevención de caídas, hay que decirle, por ejemplo, si tienen dificultad usual o alguna cosa, o tienen una artrosis severa, hay que prevenir las caídas, hay que darles calcio y vitamina D, más o menos 1200 miligramos de calcio y de vitamina D, y el fármaco que vayan a utilizar para vencer. Esto es lo que se llama el famoso triángulo del tratamiento. Aquí están los factores de riesgo: sedentarismo, tabaco, consumo de alcohol, polifarmacia, dieta desequilibrada, boca en mal estado, visitar siempre al odontólogo, porque si le dan un bifosfonato, pueden correr el riesgo, si que tienen lesiones, pueden producir osteonecrosis de la mandíbula. Recuerden cuando utilizan bifosfonatos. Aquí están la serie de bifosfonatos que hay en el mercado. Aquí están todas las teriparapide, que es fractura de cadera, pero aquí están todas las lendonato, el biseronato. Yo creo que este se los pasé, los puse ahí en el estrógeno, estroncio, el vanelato de estroncio, que ya no se lo utiliza, la calcitonina, que ya no se la utiliza, el PTH 184 completo, que ya no se lo utiliza, los estrógenos le han puesto no tiene indicación, y aquí están también el etihidronato, que ya no se utiliza. También hay otro que ya no se utiliza, que es el baceloxifeno, ya no se utiliza, y los demás, pues, que sí se utilizan de una forma influencial. Yo creo que eso es. Bueno, y a veces hay osteoporosis que son tan severas, por ejemplo, que ameritan la asociación, por ejemplo, de un bifosfonato, por ejemplo, les dan, miren, por ejemplo, hay señoras que me llegan con menos 5.4 de esa señora, están como Mireman y no me toque, esa señora se sientan en el servicio higiénico y se sientan muy fuerte y se fracturan la cadera.
Esas señoras se arriban a la pared y se pegan contra la pared y se fracturan. Y por ejemplo, le di 2 años seguidos, le di zoledronato y estaba en 5.1, 5.3, o sea, no había mucho cambio. Entonces ahora lo tengo asociado entre un denosumab y un inyectable. Entonces las dos cosas le estamos dando para ver si que mejora o no. Ahorita estamos en 4.9, algo ha mejorado, pero a lo menos tenemos, porque el riesgo de fractura según el FRAX de ella es altísimo verdaderamente. Entonces, este tipo de cosas. Esto es lo que yo quería que conozcan de osteoporosis. ¿Alguna pregunta antes de ver artrosis? Doctor, en el caso de los moduladores, ¿estos también aumentan la incidencia de cáncer o no? No, porque por ejemplo, moduladores, un tiempo utilizamos tamoxifeno, valoxifeno, que son los SER. El tamoxifeno, acuérdense que es una droga que se utiliza en el cáncer de mama. Y justamente se dieron cuenta que al tratar el cáncer de mama con este tipo de drogas se protegía la masa ósea. Y entonces el tamoxifeno y el valoxifeno, que son de la misma familia, están indicados en los pacientes que tienen osteoporosis y que tienen cáncer de mama. ¿Usted se acuerda, Diego, alguna vez haber escuchado la palabra tamoxifeno en embriología? O sea, la he escuchado, pero no en embrión. Pero sí he escuchado que se usa para... Ajá. Es modulador selectivo del receptor extra. ¿Qué produce el tamoxifeno? ¿Qué producía? ¿Alguien que sepa? Siempre en embriología, cuando nos daban la clase de embriología, hablaban de tamoxifeno. Y yo, nunca me va a servir. Y mentira. Pan nuestro de cada día, el Ángel. Un inhibidor de estrógeno, doctor, que se usa también en los pacientes masculinos con ginecomastia, tamoxifeno. Puede producir ginecomastia, pero el problema era que cuando se le daba a las mujeres y estas estaban embarazadas, producía un daño al tubo neural. Acuérdense de las alteraciones de la embriogénesis que se producían con el tamoxifeno. Y eso lo repetían en todos los libros de biología. A la final... Doctor. Dígame. Yo tengo una pregunta. Bueno, de lo que puedo leer es que a los pacientes, bueno, los efectos adversos de estos fármacos hace que los pacientes no se adhieran al tratamiento. Entonces, ¿cómo hacer o cómo lograr que un paciente pueda adherirse al tratamiento? A ver, adherencia al tratamiento es el problema en todas las enfermedades que tienes que dar una pastillita toda la vida. Entonces existen múltiples factores. Primero el paciente y luego el costo y los efectos colaterales de la medicación. Tienes que pensar en todo eso. Cuando tú vas a utilizar un bifosfonato por vía oral, tienes que decirle al paciente cualquier bifosfonato que produce un reflujo gastroesofágico severo y que cada 2 años tiene que hacerle, o cada año tiene que hacerle una densitometría y que cada 2 o 3 años tiene que hacerle una radiografía simple de los huesos para descartar de que no haya pseudofracturas de Lucet, que son característicos de la osteomalacia. Son estos los problemas que verdaderamente más el costo. Por ejemplo, aplicarle a estos pacientes zoledronato, tiene que tener 380 copos en una mano, más 30 que te cobre el que te la pone, o 50, $430. Y la gente con el tiempo se cansa, como ve, no ve efectos, no ve. Se analiza, se ha cogido el pelo y se va alborotado todo. Como no ve resultados espectaculares, no ves que te pones más alta, rubia o azules, que conquistas a tu príncipe azul, entonces la gente dice, no me sirve para nada, esta pendeja la voy a dejar. Pero eso hace que se pierda adherencia al tratamiento. Esto es lo que usted dice es verdad. Pero si usted le explica al paciente, mire, con esta droga lo que yo estoy haciendo es impedir que usted se fracture. Usted no va a ver respuesta,
pero su organismo es el que le va a agradecer porque va a haber beneficios. Recuérdese que pasados los 65 años de edad, la fractura de cadera es trombogénica y la primera causa de incapacidad laboral y la primera causa de muerte. Imagínense que nuestra madre tenga que andar con un coche de doble patita y medio se cae, se le forma trombosis venosa profunda y se muere por un tromboembolismo pulmonar. Las cirugías de fracturas de cadera a la edad de 65 años tienen desbordado todos los sistemas de salud en todo el mundo. Y es necesario aprender a prevenir esta enfermedad. Es complicado adherir al paciente. Es complicado prevenir. Usted le manda a decir, doctor, a mí no me gusta la leche. Doctor, me manda a tomar leche. Doctor, esa pastilla de calcio me cae como un plomo en la boca, el estómago, me puse dolor, me puse estreñimiento. Doctor, esa pastilla que usted me dio para la osteoporosis me carga eructando todo el día, me arde la boca, el estómago, ya no puedo comer nada. Ese es el gran problema, Andrea. Pero ahí sale la super niña Andrea Orellana y llega y le dice al paciente, no, tienes que hacer esto, por él. ¿Ok? Entonces, hemos conocido en breves rasgos lo que es básicamente esta enfermedad, conocida como la epidemia silenciosa y conocida verdaderamente como una enfermedad que se presenta pasados los 45, 50 años de edad. Los hombres los igualamos un poco, sí, cuando llegamos a tener 70 años. De ahí las mujeres les cedemos el turno para que ellas. Cuando un hombre, escucha bien, insisto, y Michael, cuando un hombre tiene osteoporosis y tiene 40 años de edad, seguro, darlo por hecho, que si no está tomando corticoides, este individuo tiene un hipogonadismo severo. Y el hombre en el tablero es 0,0. ¿Ok, Darwin? Entonces, si tú tienes un joven de 35, 36 años que tiene una osteoporosis, tu pila. Le mandas a hacer hormonas, testosterona, FSH y LH, porque este hombre lo que tiene o es una andropausia precoz o tiene 0 de testosterona y lo que está haciendo es una osteoporosis por hipogonadismo. Esos son datos que uno normalmente puede tenerlo entre 6 y sea para hacer el diagnóstico. Doctor, en las mujeres también depende de cuántas gestaciones tuvo. Depende de la menstruación, cuándo comenzó a menstruar, cuántos niños tienen. Depende de muchos factores, pero eso tiene que ver muy poco. Pero más que todo depende del... Ponte que menstruó a los 11 años y a los 39 ya no tiene menstruación. ¿Qué significa? Que tiene mayor riesgo de tener osteoporosis porque terminó sus menstruaciones más tempranas. Está preocupada, me dice. No, lo que pasa es que una vez yo estuve en presencia de un doctor que le dijo a la señora que como tenía demasiados hijos, por eso tenía osteoporosis. Entonces yo me quedé como que pensando. Nada que ver. Naranjas, de las verdes y de las maduras. Marco, ¿quiere preguntar algo además de tomar tu café? No, doctor, era una agüita aromática. Está bien, está bien. Lo que yo entiendo es que ya he dejado la duda en ustedes y ustedes tienen que revisarla. Acuérdense que no les puedo dar todo, pero les puedo dar los datos precisos para que ustedes revisen. Y alguna vez cuando ustedes se acuerden de mí me digan, ese viejo pelado me enseñó que yo estuve revisando con él una vez. Y entonces ustedes entiendan cuán importante se le va a acercar. Uy, soy de tu estudias medicina, mira el examen a mi mamá. Mira, le hicieron esta en citometría. Y le quieren dar tratamiento. No, señora, no le deja el tratamiento porque tiene -1 y -1 es normal, no se la debe tocar.
Se da tratamiento cuando tienen osteopenia severa, menos 2.3, menos 2.4, y tiene factores de riesgo. Ella es fumadora, es pequeña, es blanca, es delgada, ha tomado corticoides, recibe hormona del tiroides, ahí le puede dar. Y entonces dice, no, ya le veamos la densitometría. Sí, tiene osteopenia, pero yo no le diría nada. Yo le repetiría en 6 meses o un año la densitometría. No le creo a Zoila porque Zoila es estudiante. Voy donde el doctor. Va donde el doctor la ve y le dice, sí señora, en 6 meses retira, no tiene que hacer ningún tratamiento. Zoila sí sabía lo que me estaba diciendo. Ok, estamos claros. Yo le digo que esto que yo les comento nos pasa a todos. Los amigos, cuando yo estudiaba medicina, me llamaban por teléfono. Me decían, oye, tú estudias medicina, ya mírame esto que me ha medicado el doctor. Y si te vi, digo, ¿qué me preguntan a mí si yo soy estudiante? Desde ahí te va formando tu capacidad de discernimiento y la gente te va cogiendo confianza en lo que tú estás haciendo. Gandhi, siempre ten presente, desde que en este momento te estás formando tu futuro. Y que desde este momento, cuando ustedes trabajan en medicina interna, ustedes han cambiado su concepto de pensar en medicina. Y si desgraciadamente tienen que verme como Melissa y como Saray, café, almuerzo y merienda, y de noche y de madrugada en endocrino, probablemente van a cambiar mucho más el concepto de lo que verdaderamente es la medicina. Porque ellos reciben clase hasta los domingos. Hasta los domingos estos niños me hacen el placer de que yo les pueda dar clases. Asisten 25, 26, de 30, de 29, 30 que tengo. Y verdaderamente, créanme que para mí es un gusto poderles dar la clase. Igual, lo que yo quiero cambiar es sus conceptos en su cabecita, que todas sus cabecitas, cuando terminen este ciclo, puedan pensar de otra manera y vean la medicina desde otro ángulo, desde el ángulo científico y del conocimiento. Déjenme ver si tengo algo de artrosis. No, ni me meto aquí, aquí es donde tuve problemas. Según el ingeniero, ahí es que me metí y borré todo. Dice, usted es un ser dotado, una bestia, me dijo, pocas palabras, pero bueno, me la tuve que calar porque es verdad, cometí creo una serie de errores. Bueno, vamos a hablar de algo de artrosis. Esto lo vamos a sacar, lo voy a sacar esto, y vamos a hablar algo de artrosis. Miren que hemos llegado caminando y hemos visto casi muchas cosas. Casi todo, ustedes han visto, si ustedes revisan un libro de reumatología, probablemente hay ciertas cosillas que no las hemos revisado. Vamos a hablar de artrosis. Algunos la llaman osteoartrosis, otros la llaman poliartrosis, otros la llaman osteoartritis, pero generalmente se llama artrosis. Es una enfermedad degenerativa. Tiene que ver mucho con la genética, con la herencia, la maldita herencia. Ya desde ahora ustedes tienen que verle a su mamá y a su papá los dedos para saber si tienen nódulos de Heberdén y nódulos de Bouchard, para que verdaderamente puedan en un momento determinado saber si tienen o no tienen dicha situación. Es importante recalcarles a ustedes, déjenme ver si ya puedo abrir esto. Es importante recalcarles que es la patología que con más frecuencia yo veo en el hospital. Yo veo diabéticos, claro, pero la mayoría de los diabéticos tienen artrosis. Bueno, sigamos. Entonces, la artrosis, ¿cuál es la manifestación inicial de la artrosis? Una enfermedad familiar, de herencia. ¿Cuál es el dolor? El dolor del signo. Cuando ustedes encuentran los signos de Heberdén y Bouchard, y ustedes le dicen al paciente, usted, por ejemplo,
¿Cómo usted diagnostica esto? Cuando Laura Cabanilla llega, doctora, ¿cómo está usted? Le dan la mano a Laura y Laura enseguida le mira las manos. Y ve los nudillos y dice, nódulo de Verdén y nódulo de Bouchard. Usted tiene artrosis, señora, ¿no? La paciente se la queda viendo con mala cara a Laura y se sienta y dice, sí, doctora, ¿cómo se dio cuenta? Sí soy yo. Me doy cuenta de todo. Entonces dice, sí, es en las manos que yo tengo. No, señor. La representación esquemática de la artrosis está en las manos, pero así estarán su columna, estarán sus hombros, sus codos, sus rodillas y su cadera. La artrosis no es una enfermedad localizada, es una enfermedad sistémica. Zoila le está doliendo la cabeza. Zoila le cansa, dice, ¿cómo este doctor habla? Está por los codos, Dios mío, Voy a remojar el pescuezo, Zoila, un momentito. Voy a tomar, no es agua de anís, pero es agua. Porque se me seca y enseguida pienso que tengo COVID. Entonces tengo que tomar agua para evitar toser. Entonces, nosotros pensamos que la artrosis es una enfermedad sistémica, es una enfermedad muy frecuente en la gente, mucho más frecuente. Usted le da la mano y diagnostica. Usted, cuando un paciente llega con el hombro que no lo puede mover, lo primero que debe pensar es artrosis. Cuando a la paciente le duele la columna, lo primero que tiene que pensar es artrosis. Cuando a la gente se le deforma la rodilla y los tobillos, tiene que pensar artrosis. Cuando a la gente se le deforma los huesos, tiene que pensar artrosis. Así como cuando uno se va poniendo un poco cusquito y va pensando que tiene osteoporosis porque disminuye la altura, acá, cuando el paciente tiene deformación en las rodillas o deformación en las manos, estamos pensando en artrosis, que es una enfermedad degenerativa. Más frecuente de lo que ustedes piensan. De aquí para adelante, cuando ustedes le vean la mano a alguien y vean, Bouchard, Heberdén, diagnóstico establecido, metacarpos falángicas proximales. Y entonces usted dice, ve, tú tienes artrosis, su mamá tiene, lo único que no cometan es que cuando vayan a la casa de sus novios y la vean a la señora y dice, uy, señora, usted tiene artrosis. Me van a contestar lo que me contestaron a mí, ¿y a usted qué le interesa? Así que ahí cuando es de la familia, usted calladito, para adentro, Kimberly no comente nada, quédese calladita Laura, y cuando, ¿qué le pasó? Nada, dice, no, es que parece que tiene algo en las manos. Sí, tengo un poquito de artrosis. Eso es artrosis. Y con eso uno evita a veces hacer comentarios que lo puedan poner en mal predicamento. Ahora sí, hablemos algo de artrosis. Voy a una imagen que se las pasé a ustedes y quiero que vean esto. La artrosis es una enfermedad articular degenerativa caracterizada por el deterioro progresivo del cartílago, acompañados aquí, hasta aquí. La artrosis es una enfermedad articular degenerativa caracterizada por deterioro progresivo del cartílago hialino. Es una enfermedad ósea articular caracterizada por deterioro del cartílago, acompañado de alteraciones sinoviales y hueso subcondral. Por eso es que la gente dice, doctor, tomo glucosamina, doctor, tomo colágeno, doctor, tomo pastillas de aleta de tiburón, porque normalmente es un deterioro del cartílago hialino. ¿Ya? La artrosis también denominada, como ustedes ven aquí, a todas las articulaciones de la economía, hasta aquí. Denominado osteoartrosis o osteoartritis, puede afectar a todas las articulaciones de la economía, incluyendo las vertebrales y cervicales. Una cuestión interesante es que dice, su frecuencia aumenta claramente con la edad y raro ante los 40 y alcanza su pico a los 75 años en el 80% de los pacientes.
Entonces ustedes vean que es una enfermedad muy frecuente, más frecuente que todas las que hemos visto ahorita. Y existen factores de riesgo para sufrir artrosis, claro, los genéticos, que mi mamá tenga, que mi papá tenga, que a la final el vecino tenga o que la vecina tenga. Sexo, predomina en mujeres, mayor incidencia de rodillas en mujeres negras. ¿Por qué será eso? ¿Por qué será eso, Lady, que las mujeres negras tienen más artrosis de las rodillas? Si alguien sabe, Carolina, Airline, si usted sabe por qué, no. Pamela, Diana. Por el peso, doctor. Perfecto, muy bien. Ellos tienen aumento más, acuérdense que ellos tienen mucho aumento de los glúteos, de la capacidad de la pelvis. Tienen una pelvis muy grande y esa pelvis hace que se sienta mucho sobre la rodilla y produzca el dolor. Exactamente, mi querida Diana, el peso. Edad para ustedes de los 45 años, factores modificables, la obesidad, traumatismos previos, alteración, genuvalgo, actividad laboral, los agricultores tienen que agacharse mucho, los que trabajan con martillos neumáticos, los que tienen deporte. Por eso es que ustedes ven que los boxeadores y los atletas terminan con una artrosis severa, deformante, los futbolistas. Densidad mineral ósea elevada, aquellos que dicen que tienen mucha masa ósea. Menopausia, aumenta el riesgo, tabaquismo, disminuye el riesgo, hay que ir a fumar, pero en cambio no tengo artrosis, pero en cambio tengo osteoporosis. Cuando no se toma calcio ni vitamina D, aumentamos, y si no tomamos vitamina C, aumentamos el riesgo. Ahí está la clasificación etiológica de las enfermedades que producen este tipo de patologías. Primarias, generalizadas y localizadas, secundarias, toda la cirrosis tiene, hemocromatosis, un tipo de cirrosis. La enfermedad de Wilson, otro tipo de cirrosis. Gaucher, Fabry y Raxum son enfermedades de los lípidos, ¿ya? Entonces, todas ellas tienen a producir osteoporosis, acromegalia, hiperparatiroidismo, el hipotiroidismo, el déficit de estrógeno, la diabetes mellitus producen artrosis. Las artropatías por microcristales producen artrosis. La gota, la artritis, la espondiloartropatía, las artritis, el Paget, los pacientes que son operados por los meniscos, los pacientes que tienen condritis y la condromatosis sinovial. Todas esas enfermedades tienden a producir básicamente osteoartrosis. ¿Cuáles son los signos especiales? El dolor. Aunque dicen que es rigidez articular, déjenme ver aquí. Artritis erosiva, ya vamos a hablar de ese tema local. No debe buscarle aquí. Bueno, aunque en esta revisión no habla de los signos, normalmente los signos característicos del paciente son que ustedes le van a ver las manos así, ¿no? Estos son los deditos de los pacientes normales, son los deditos de Airlines, y entonces los pacientes tienen esto. Heberden y Bouchard. Entonces los pacientes tienen los deditos así. Y usted se da cuenta, no, pues usted tiene los nódulos de Heberden y de Bouchard. Entonces el diagnóstico está establecido.
en la columna se observa, porque se ven los picos espondilóticos, se observa destrucción aquí, o se observa simplemente por la unión de los puentes entre columna y columna. Se observa aquí los puentes, los picos espondilóticos, destrucción de los picos aquí, se observan unas tetitas aquí, y muchas veces se pega al otro hueso que tiene la otra y se llama espondiloartrosis. Cuando es en la rodilla, esta es la rodilla, el espacio está así, es normal. La rodilla, cuando tiene artrosis, el paciente tiene esto así. No hay espacio y aquí existe una lesioncita que tiene una parte y esta parte se pega y esto queda unido aquí así. Y entonces eso se llama gonartrosis. ¿Ya? Va recibiendo dependiendo si en el hombro tienen una lesión, este es el hueso que debe tener esa separación de esta cavidad renal, entonces el hueso está desbordando y está pegadito, o tiene microcalcificaciones y eso se llama artrosis. El método diagnosticar es el clínico y es el radiológico. La radiología normalmente se hace del miembro que está afectado el dolor y de la columna cervical o de las caderas o de básicamente, por ejemplo, esta es la cavidad y aquí viene el fémur, ¿no? Eso es lo normal, pero en cambio cuando tiene artrosis el paciente tiene casi como que la cabeza irregular y pegada como que estuviera así, se ha perdido el espacio donde pueda circular y se produce el roce. Igual en la rodilla, y entonces básicamente el diagnóstico es de este tipo de cosas. La artrosis es una patología demasiado frecuente y hay patologías que evolucionan pero horrorosas, hay patologías que evolucionan de una manera tremenda, ¿no? En el laboratorio no existe mayor cosa, solo cuando la artrosis produce produce derrame articular, y entonces el estudio del líquido en las fases inflamatorias, las células están normales, y en las fases inflamatorias los glóbulos blancos ascienden y se convierten directamente en foco de infección. Entonces, este tipo de patologías que son un poco investigadas durante nuestra formación como estudiantes en pregrado, la radiografía simple ayuda mucho. Actualmente la ecografía tiene mucha validez en la determinación de las lesiones de la rodilla y especialmente de la muñeca, la resonancia magnética y las tomografías de las caderas o básicamente de la columna para descartar hernia discal o asentamientos o osteoporosis o fracturas. La artroscopía en el caso de que ustedes sospechen que el paciente tiene un problema con los ligamentos o algo por el estilo. Y aquí existen los famosos criterios de la escuela americana para el diagnóstico. Que ya se los puse ahí para que ustedes lo puedan revisar. Los criterios de la American College de Reumatología para la clasificación de artrosis de las manos, caderas y rodillas, y va especificando cada uno de aquellos. Por ejemplo, en la mano, dolor, rigidez de la mayor parte del día, engrosamiento de la estructura ósea, tubefacción, engrosamiento de las estructuras óseas, debe cumplir uno de otros cadera, y les va marcando cada uno de los criterios de este tipo de cosas. Las artrosis hay que diferenciarlas de la artritis reumatoidea, de la artritis psoriática, de la gota, la de la rodilla de condrocalcinosis, de la rotura de los meniscos, de necrosis vascular, de la cadera, de bursitis petrocranteriana, necrosis vascular y sacroileitis. La artrosis de la cadera hay que diferenciarla de esta patología. Por ejemplo, en la cadera es un dolor mecánico localizado en la región inguinal con variación en la región anterior del muslo y rodilla ipsilateral y dificultad para caminar. En cambio, la bursitis, dolor selectivo de la palpación en la región trocantérica del fémur que aumenta cuando el paciente está acostado lateralmente por compresión de la bursa. La necrosis, dolor que aumenta con la sobrecarga y no desaparece con el reposo, es un dolor permanente y hasta gritas del dolor. Sacroiliitis, dolor a nivel de la región sacroiliaca de predominio nocturno y matutino que no se relaciona con el ejercicio físico.
Entonces uno comienza a separar y luego habla del tratamiento de esta patología. Bueno, concluyendo, cuando yo tengo el diagnóstico establecido, el diagnóstico de artrosis es un diagnóstico clínico. Le vemos las manos, el dolor, la rigidez matinal menor de 30 minutos, y yo pienso el dolor en la cadera, la deformidad de la rodilla, la deformidad de las manos, y decimos esto tiene artrosis. Radiografías para hacer los diagnósticos y buscando causas con cierto tipo de examen para descartar cirrosis, descartar osteoporosis, descartar algunas patologías que también producen artrosis. Y luego de aquello, pues el tratamiento. El primer tratamiento es el preventivo. Calcio, vitamina C, vitamina D y ejercicios, rehabilitación, de una manera adecuada para retardar o retrasar la aparición de los problemas. Una vez que uno hace prevención con la toma de lácteos, toma de calcio, de fósforo, de vitamina D, C, D, entonces, ¿qué le vamos a dar al paciente? Primero hay que calmarle el dolor. Primero hay que calmarle el dolor. Antiinflamatorios no esteroideos a la cabeza. El que a ustedes les guste. Muchos reumatólogos utilizan colchicina en este tipo de pacientes para calmar el dolor. Colchicina. Otros utilizan tramadol con analgán, en lo conocido como analgán tram, o sea, paracetamol con tramadol. Entonces, lo primero que hay que hacer es calmarle el dolor, porque si no cambia de médico el paciente. Drogas que cambien la evolución natural de la enfermedad, no ha habido, no hay. La gente ha utilizado colágeno, glucosamina con condroitinsulfato, cartílago de tiburón, y de ahí el examen es súper fácil. Por ejemplo, toma de la enfermedad. Hasta el momento, nada. Existe una droga en el mercado que quiero que la investiguen y se llama piascledeína. Piascledeína 300. Averígüela, porque dicen que la droga cambia la evolución natural de la enfermedad, porque disminuye la rotura de los espacios, disminuye las roturas intraóseas de las lesiones producidas por el trastorno de la microarquitectura y los trastornos del colágeno. Bien, eso es lo que más o menos les puedo decir. Es una enfermedad que dura toda la vida y muchas veces hay que hacer cirugías de la rodilla, hay que hacer cirugías del hombro porque se calcifican, hay que hacer poner una bursitis, una tendinitis, hay que hacer cirugía del hombro, hay que poner cirugía correctiva en las manos porque se deforman, en las rodillas reemplazo las rodillas, reemplazo la cadera. Verdaderamente la artrosis es una enfermedad muy deformante, especialmente en los pacientes que son muy obesos, tienden a producir una gran lesión. Entonces, esta clase que ustedes pues no querían tenerla el día de hoy debido a que tienen que estudiar, pues verdaderamente creo que les va a servir de mucho porque van a sacar diferencias con los demás al saber temas que no lo sabían. El día miércoles comienzo con aparato hematológico. Voy a intentar
comenzar a hacer una descripción del primero de los elementos figurados, de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, los elementos, el transporte, el metabolismo del hierro, para luego, pues, ver ya el día viernes después del examen, comenzar a tratar algo de las anemias y todo ese tipo de cosas. Recuérdense que hematológico es el más largo. Es bien bonito. Yo nunca quise ser hematólogo, pero es bien bonito. Algunos de mis ayudantes se han hecho hematólogos. Unos son hematoncólogos y verdaderamente pues es muy bonito. Es muy, muy, muy bonito. Verdaderamente que algunos, la mayoría se han hecho hematólogos, se han hecho endocrinólogos, a otros se han hecho todólogos, pero bueno, lo más importante es que se hagan algo, ¿no es cierto? Fácil, por ejemplo, el primer vez parcial que toma ya está, de papers, a mí me tomó algo de la escala de Japón, algo así. ¿no? Recuérdense que el día miércoles tenemos clases, pero yo voy a comenzar a hablar sobre la parte hematológica y voy a hablar sobre el metabolismo del hierro, del glóbulo rojo. Y casos clínicos, pero son realmente fáciles porque es como que literal son los que te dan, por ejemplo, me tomó un síndrome de Burkitt, creo. Cuando lo de allá, para que ustedes conozcan el volumen corpuscular medio, la concentración media de hemoglobina. Déjame ver si encuentro el primer parcial. Del segundo sí tengo, creo, aquí guardado. Saber cada uno de los tópicos. Pero del primero está difícil porque ya mis parciales, como que primer parcial, todo tienes una anemia es lo único que quiero, de primer parcial, factor alfa. Tienes la anemia de los chinitos. No, tú tienes una macrocitosis. Pero si solo es un examen de sangre. ¿Cuánto tiempo te da? A mí me dio 1 hora. O sea, mi grupo fue, ese doctor es súper favorito. Ahí está la verdad absoluta de lo que pasa. Siempre y cuando, pues, sea bien hecho, ¿no? En una forma adecuada. Señores, los dejo en esta hora para que ustedes hagan todo lo que puedan hacer. Estudiar, dedicarse a hacer otras cosas y quiten esa cara de angustia que tiene Ariel, que tiene Sisto, que tienen cara de angustia. Diana, ya tengo que aguantarlo, por fin se va, no se termina de ir. Bueno, buenos días con todos, señores. Nos vemos el día miércoles. El miércoles tenemos 3 horas. Hoy día hemos visto menos clases. Saray está feliz de que ya no me va a ver otro día. Y se pasa de verga. Entonces a mí me dio 1 hora, pues sí, 5 preguntas, listo, pero... con todos, Andrea. Pero me cambió las preguntas, porque son puros casos Melissa, clínicos. inténtalo. Un man en mi curso abrió el examen y él no estaba conectado al CIOC todavía. Entonces, abrió primero el examen, él nos cambió las preguntas a todos los videos, dijo que ya habían abierto, ya habían visto las preguntas. Entonces necesita 1 hora y por lo general pone 10 si le caen bien o 5 si le caen mal, dependiendo. O creo que es al revés, no sé si le caen bien solo ponen 5 y los que le caen mal le ponen 10. Porque yo tengo los videos y entonces cuando yo pongo sale el video, ¿cierto? Claro, sí. ¿Ya? Entonces, ahí realmente no sé, porque voy a preguntarle a alguien que domine Zoom o voy a meterme a mi amigo Google para que me ayude para ver... Hágase youtuber, doctor. Se va a YouTube. A la final me meto al youtuber también y puedo hacer otras cosas. Andrea, yo sé que con el tiempo usted va a tener osteoporosis porque se va a poner fitness. Así que... Aún falta mucho, doctor, para eso. Ah, caramba, bien. Bueno, buenos días, señores. Pasen bien, buenos días. Suerte en sus exámenes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias.